Hola, soy Silvestre Pacheco León, su amigo, y quiero compartirles la lectura de mi artículo que podrá leerse en el periódico El Sur a partir de el lunes. El artículo se llama De la democracia a la tiranía, de Ernesto Zedillo. Y dice así: se dice fácil, pero son ya 25 años del gobierno de Ernesto Zedillo. En realidad, nada para estarlo recordando, salvo por la enorme deuda de 73.775 millones de pesos que su gobierno pidió en préstamo para rescatar a los banqueros cuando el efecto tequila de la crisis requirió de respaldo para el ahorro de los clientes. Un préstamo que ahora sabemos pactó Ernesto Zedillo con el gobierno estadounidense bajo la condición de que le entregara el poder al PAN. Esa es la democracia en la que cree el expresidente, la que pactan las élites y los electores acepten dócilmente. Bueno, este artículo tiene sentido porque quienes han estado atentos a lo que dicen los medios de comunicación, llegó Ernesto Zedillo al país y empezó a hacer declaraciones acusando las medidas que está implementando la 4T para, en este caso, elegir a los miembros del Poder Judicial el 2 de junio. Muchos priistas no lo supieron entonces, pero ese presidente al que encumbraron tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio fue quien entregó el poder a la derecha. Bueno, eso es un decir porque más bien se trató de una convivencia en el poder con el PAN, porque Vicente Fox siguió el mismo modelo de favorecer a los de arriba, llevando a priistas como Francisco Gil Díaz en el puesto de la Secretaría de Hacienda. Cuenta Francisco Labastida, el entonces candidato priista perdedor frente a Vicente Fox, que a propósito Ernesto Zedillo le entregó un partido quebrado financieramente. Se entiende que para facilitarle el triunfo al panista. Claro que Labastida no dice en sus memorias que para financiar su campaña él consiguió de Pemex un recurso por 500 millones de pesos a través de la dirigencia sindical de los trabajadores petroleros, lo que a la postre le ocasionó una multa al PRI de parte del IFE por 1,000 millones de pesos, sin que haya ganado las elecciones, porque el resultado de la votación ya estaba decidido. El tirano Zedillo ganó con el triunfo de Vicente Fox. Así, sacrificando a su candidato, el presidente pudo tener contento al poderoso vecino del norte, rescatando a los banqueros. Claro que en ese rescate hubo los tramposos de siempre, los que sacaron provecho de ese rescate con la información privilegiada que se transmite entre la clase poderosa en estos casos. Claro que ahora que se pone de moda el tema al grado que tendrá una comisión para investigarlo, salen nombres a la luz de personajes ligados a Morena, a los cuales no habrá que perderlo de vista porque en un santiamén, en aquel tiempo vieron crecer sus fortunas sin importarles que fuera a costa de un endeudamiento atroz que todos los mexicanos estamos pagando aún en contra de nuestra voluntad. La deuda del rescate bancario llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como FOBAPROA, fue propuesta por el gobierno de Ernesto Zedillo y aprobado por los partidos PRI y PAN en el Congreso para superar la llamada crisis económica del efecto tequila. ¿Se acuerdan ustedes? Fue memorable aquella crisis económica de la cual se discuta la paternidad entre Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. Les comento, Ernesto Zedillo decía, criticando a Salinas de Gortari, me dejaste colgada de alfileres la economía. Y le respondió Carlos Salinas de Gortari,
Sí, pero estaba colgada. Ese es el modo de criticarse entre los expresidentes. Esos dos expresidentes encarnan lo que explicaba López Obrador cuando insistía en sus conferencias mañaneras que Estados Unidos había descubierto que era más fácil tener el control de México a través de la educación ideológica de los jóvenes ambiciosos que iban a las universidades de Estados Unidos, en lugar de la formación de militares en la academia de West Point, porque a través de ellos era más fácil manejar la economía de nuestro país sin gastar tanto en espionaje y en golpes de Estado. Esto resulta muy interesante, sobre todo en la época en la cual reconocidos militantes priistas, egresados de Harvard, de Yale, como fue el caso de Zedillo, pues ya no necesitaban pensar en la fuerza militar y en golpes de Estado para alinear la política de nuestro país con Estados Unidos, porque además eso ya estaba muy desgastado, era muy costoso. Les resultó a los estadounidenses mejor abrirle la puerta de las universidades a los jóvenes inteligentes y ambiciosos, que lo que querían era estatus. Y ese fue el resultado de los gobiernos que hemos tenido durante el periodo neoliberal. ¿Por qué otra cosa podríamos recordar a aquel presidente que llegó a la cumbre del poder a raíz del asesinato de su correligionario Luis Donaldo Colosio, impuesto como candidato para sustituirlo por la mano de Carlos Salinas de Gortari en una consagrada maniobra donde nada tuvo que ver el voto democrático de los priistas? ¿Por qué aparecer un cuarto de siglo después de su gobierno en el país que dejó para ir a servir a la empresa que benefició su gobierno en el remate que hizo de los ferrocarriles nacionales? ¿Y por qué lamenta la próxima elección de los integrantes del Poder Judicial, menospreciando la capacidad de la mayoría de los mexicanos que antes votaron por él? Fue democrática su decisión cuando en enero del 95, de manera autoritaria, jubiló y despidió a los 26 miembros de la Suprema Corte de Justicia porque eran adictos a Carlos Salinas de Gortari, nombrando a su gusto los nuevos miembros de ese poder. Si ustedes recuerdan, Ernesto Zedillo no tenía carisma, era autoritario y ni siquiera sabía tratar a la gente común. Aparte, era déspota y sin chiste. ¿Se acuerdan de aquella visita al puerto de Acapulco después del huracán Paulina? Maltratando al senador de la República Guerrerense porque quiso hacer uso de la palabra en su conferencia de prensa y lo cayó. Y luego, cuando hizo mofa de un niño al que cuestionó preguntándole si de grande quería ser como Félix Salgado Macedonio. Bueno, pues ese mismo presidente en una gira por Veracruz cayó agresivamente a una persona porque reclamaba la falta de ayuda oportuna por parte de su gobierno. Cállese, le gritó, no me interrumpa, porque yo soy el único representante de los 93 millones de mexicanos. Ese era Ernesto Zedillo, el que viene ahora a echarle pleito a la presidenta Claudia Sheinbaum, acusándola de tirana porque la gente votó apoyando su propuesta como candidata de cambiar al Poder Judicial. Seguimos. Un año después del levantamiento armado del EZLN, cuando los mexicanos nos manifestamos en las plazas públicas por una salida negociada del conflicto que no rompiera la paz, el gobierno zedillista pretendió engañarnos, dando un golpe de mano al ordenar la aprehensión del subcomandante Marcos, con el argumento de que conocía su identidad, sin importarle que esa decisión hubiera podido provocar una guerra civil. Bueno, sería muy largo enumerar los errores de Zedillo y su actitud tirana y déspota, pero señalemos esto último.
Entregó los ferrocarriles nacionales a una empresa transnacional de la cual se convirtió en su empleado. Igual como Carlos Salinas de Gortari, siguió la política de liquidar, de desmantelar todo lo que fuera activo del Estado. Por eso he dicho que quizá lo más sano para la República fuera prohibir a los expresidentes que opinen sobre la vida nacional y que cada quien se atenga a que sea la historia la que los juzgue. Pongo como ejemplo la libre decisión y madura que tomó Andrés Manuel López Obrador de guardar silencio y de jubilarse de la política al terminar su mandato, para que sean los activos quienes juzguen sus méritos y sus errores. Para quienes tengan el interés en conocer más a fondo la limitada formación política de Ernesto Zedillo y lo que conoce de historia del país, bueno, tendrán oportunidad de leer la casi desaparecida revista de Enrique Krauss, Letras Libres, donde el expresidente se estrenó con un ensayo cuyo título bien podría leerse al revés, de cómo se enuncia de la democracia a la tiranía. ¿Usted me entiende? Muchas gracias. Y recuerde, puede seguirme en TikTok, La Bahía. Bahía.